Segunda hora de Hoy por Hoy Gijón. Hoy es 17 de febrero, es el Día Mundial de la Motricidad Orofacial y vamos a hablar de algo que afecta más de lo que pensamos: respiración, habla, masticación y deglución. Y para ello nos acompañan hoy en estos estudios, en los de SER Gijón, Carlos Suárez y Paula Iglesias. Son gerente y logopeda de la clínica Neuronat. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos los dos a la radio, a la cadena SER. Muy buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. Empiezo por ti, Paula. Esto de la motricidad orofacial, suena muy técnico, pero para que todos los que están ahora mismo en sus casas escuchándonos nos entiendan, ¿qué es realmente? Es un término que suena muy técnico, pero en realidad es algo súper cotidiano. Hablar de la motricidad orofacial es hablar pues de cómo trabajan la lengua, los labios, la mandíbula y la respiración para cosas tan básicas como son, por ejemplo, respirar, hablar, masticar y tragar. Cuando eso falla, se nota mucho en casa. Por ejemplo, comidas con miedo, frustración al hablar, cansancio, y ahí es donde entra el papel de la logopedia. Carlos, antes de nada, y para quien no os conozca, ¿no?, porque lo acabamos de decir en la presentación, ¿qué es la clínica Neuronat y qué es lo que hacéis exactamente? Pues mira, la clínica Neuronat es un centro de neurorehabilitación que está aquí, que está en el Natahoyo, ubicado aquí en Gijón, y la verdad que es una clínica donde a través de un equipo multidisciplinar trabajamos con unidades especializadas de terapia ocupacional, logopedia, psicología y neuropsicología. En definitiva, lo que hacemos es acompañar a las personas y sus familias, en este caso que nos compete hoy, pues en el Día Mundial de la Motricidad Orofacial, pues cuando algo tan básico como dice Paula, que como es comunicarse y comer, cambia o se ve afectado. No son pocas las ocasiones, ¿no? Luego hablaremos de ello. Oye, y una cosa, ¿seguís algún protocolo de actuación o cuéntanos cómo trabajáis? Sí. Para nosotros es algo que le damos mucha importancia desde la clínica, que siempre es trabajar con un enfoque muy humano. De ahí que, pues siempre empezamos con una primera valoración, una evaluación, y luego definimos un plan de trabajo especializado y muy personalizado, donde se realiza un seguimiento y, sobre todo, para nosotros lo más importante es explicar bien qué ocurre y qué se puede mejorar en cada paciente. Claro, explicar muy bien la situación de la que partimos, ¿no? Sí. Y qué es lo que se ve hacer para que su situación mejore. Sí. Y otra duda importante que me surge. Hablamos de que la clínica Neuronat es un centro de neurorehabilitación. ¿Esto quiere decir que la motricidad orofacial se trabaja solo con personas que han visto afectada su movilidad por un daño neurológico, Carlos? Pues no, la verdad, a veces cuando la gente acude a la clínica, por lo que sea, solo lo enfocan a daño neurológico, a rehabilitación neurológica, no es tan así. Es importante diferenciar bien los pacientes con los que trabajamos, derivados de un daño neurológico, de otros que, por ejemplo, están más relacionados con un retraso o dificultad en el lenguaje. Esto tiene mucho que ver con los niños, con una población más, lo que llamamos infanto-juvenil. Y Paula, si hablamos precisamente de esos niños y adolescentes, cuéntanos qué situaciones os llegan. Pues la verdad que en la mayoría de los casos no suele ser algo neurológico, sino que son peques con dificultades en la articulación, retrasos del lenguaje o hábitos que influyen, como respirar por la boca, colocar la lengua mal al tragar, masticar de forma inmadura. Todo esto puede afectar a cómo hablan, a cómo se comunican con los demás e incluso a cómo se sienten en el cole. A las familias les digo algo normalmente que les suele tranquilizar mucho, y es que no se viene a poner una etiqueta, sino a orientar y ayudar con un plan de trabajo claro. Claro, dime una cosa, ¿qué señal en casa no deberíamos, Paula, ver como algo normal, ¿no? ¿Qué es lo que no podemos dejar pasar por alto? Hay algunas señales de alarma que son muy comunes, como por ejemplo que cuando respiran siempre por la boca, cuando son niños y roncan muy fuerte, atragantarse con frecuencia, o cuando sienten una frustración muy constante y muy frecuente porque no entienden cuando les hablan. Eso en niños, ¿no? Y en adultos, ¿qué es lo que cambia? A ver. La verdad que cambia mucho. Aquí sí que vemos más patologías relacionadas con un daño neurológico, como puede ser, en la mayoría de los casos, el ictus o el Parkinson. Y una de las afecciones principales, que es la parálisis facial. A veces la persona lo entiende todo, pero la boca no le responde de la misma manera. Les cuesta hablar, se les escapa la comida, tienen miedo a atragantarse. En todo ello, la motricidad orofacial nos permite trabajar dicha función, es decir, que la comunicación sea más clara y que esas degluciones sean más seguras. Para las familias es un alivio cuando ven mejoras en algo tan concreto como volver a comer sin tensión. Claro, es que es tremendo.
tremendo, ¿no? Sí, es una situación tener complicada, sin exactamente, tener a alguien en casa, bueno, pues que sabes que tiene un problema y que traga mal y que en cualquier momento puede tener un susto. Oye, quería hablar yo, aprovechando que os tengo aquí, de la hipertensión, ¿no? Porque me toca de cerca. ¿Qué relación tiene con todo esto? Pues mira, Paloma, la hipertensión es algo pues clave, ¿vale? Porque si no lo sabe la gente, aquí es importante decirlo, es uno de los principales factores de riesgo en los ictus. Y el ictus, pues muchas veces, lamentablemente, y cada vez lo estamos viendo más, incluso si vamos a las propias estadísticas, te voy a dar un dato que asusta, pero es real. 1 de cada 6 personas en la vida vamos a tener un ictus. Sí. Esto está subiendo cada día y es algo que incluso desde la clínica nos gusta fomentar hacer campañas incluso de concienciación, porque pues... Claro, y es que además decías, perdona que te interrumpa, Carlos, que es importante que nos concienciemos, bueno, porque en nuestra mano muchas veces no, la gran mayoría de las veces está prevenirlo, ¿no? Vamos, ahí está todo lo que hay de prevención, de rehabilitación, de rehabilitación, de ejercicio físico, de nutrición, de cuidarnos, ¿no? Hábitos saludables que hoy están muy de moda y parece muchas veces que como que se habla demasiado y con esto de las redes sociales lo democratizamos de tal manera que no se le da importancia y al final sin duda la tiene. Y llevado a la pregunta que me comentabas en relación a la hipertensión y sobre todo el ictus, pues todo esto deja secuelas en el habla y en la deglución y pues eso es importante tenerlo en cuenta. Paula, ¿estás de acuerdo, verdad, con lo que nos dice Carlos? Sí, estoy totalmente de acuerdo, es lo que dice Carlos. Muchas personas piensan, me ha dado un ictus y nada, solo me afecta al brazo, y no, pues te puede afectar a la cara, a la lengua, a tragar o articular. Y hay otra parte interesante. Los problemas de sueño, como los ronquidos intensos o pausas al respirar, también pueden estar relacionados con esa tensión alta. Si alguien en casa ve eso, lo primero es consultarlo con su médico. Y desde logopedia, en algunos casos, se puede sumar trabajo orofacial como complemento, pero siempre con una primera valoración en la consulta. Oye, qué interesante y sobre todo, escuchándoos a los dos, qué importante es estar bien informados para saber actuar. Carlos, ¿cómo es el proceso cuando una familia os llama para pedir ayuda? Pues mira, nosotros antes lo decía y ahora lo repito, ¿no? Las familias y el paciente están en el centro de todo para nosotros, ¿no? Digamos que creemos que hay que escuchar, que hay que ponerse en su piel y el proceso es muy sencillo. Lo primero que hacemos es escuchar, ¿vale? Porque cada caso viene con su historia, con sus miedos. No siempre ocurre lo mismo. No todos los pacientes que han tenido un ictus o vienen por una patología como puede ser el Parkinson u otros daños neurológicos, pues no es lo mismo y debemos personalizar. Tenemos eso muy claro. Después realizamos una primera valoración y ponemos un plan con objetivos muy concretos. Pero sobre todo más que el plan es que se entienda, tanto que lo entienda el paciente, si es capaz de entenderlo, porque muchas veces pues te puedes imaginar, Paloma, que viene gente pues con un daño neurológico grave o severo, y sobre todo explicar qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar y que sepan cuál va a ser el día a día, ¿no? Y cuál es ese objetivo futuro al que pues vamos a acompañar desde pues lo que decíamos, ¿no? Unidades especializadas y sobre todo un equipo multidisciplinar. Hay dos cosas que has dicho que me parecen interesantísimas porque muchas veces la gente tiene necesidad primero de que les escuche la persona que está al otro lado de la mesa y en la consulta, que les dedique tiempo, que les escuche y luego que se haga un seguimiento. Eso es fundamental. Sí, para nosotros incluso con su médico, es decir, mucha gente pues viene derivada de hospitales públicos o privados, da igual, y nosotros lo primero que preguntamos es quién es su médico, cuál es el expediente médico o su historial clínico, y con eso nosotros, incluso lo sabe Paula, hacemos reuniones semanales, mensuales, con todo el equipo y en función de esa primera valoración que hablábamos, pues ya se traza un plan diciendo, oye, pues necesita logopedia o necesita neuropsicología, psicología, y implicamos y tenemos en cuenta sobre todo ese expediente médico y al médico si tenemos que hablar con él. Pues claro, la coordinación es fundamental entre los especialistas, desde luego. Sí. Oye, ya para terminar, ¿qué 3 consejos rápidos nos podéis dar en relación a todo lo que estamos charlando y contando en este día? Pues mira, Paloma, te voy a ser clara, pero bueno, también prudente. Lo primero de todo, si hay atragantamientos frecuentes o miedo al comer, es una cosa que no hay que dejar pasar. Vale. En segundo lugar, si la respiración por la boca y los ronquidos son constantes, eso también merece una valoración médica y según el caso también logopédica.
Y por último, cuanto antes se valore, antes se encauza. Y eso baja muchísimo la ansiedad en casa de las familias y del propio paciente. Bueno, pues me apunto los 3 consejos con la prudencia con la que lo has hecho. Y para la gente que nos está escuchando hoy mismo, ahora mismo, ¿dónde puede encontraros? Pues mira, Paloma, nos encuentran muy fácil. Mira, estamos en el Natahoyo, en la avenida de Galicia número 8, pero luego, pues como sabes, hoy el mundo digital manda, sí. Y simplemente buscando pues en Google, simplemente poniendo Clínica Neuronat, ya por ahí les va a salir la página web, teléfono y demás. Y teniendo en cuenta un poco pues las redes sociales, en Instagram tenemos un perfil que subimos fotos, vídeos para que la gente sepa qué hacemos y sobre todo cómo lo hacemos, que pues yendo a la lupita y pones Clínica Neuronat, ahí nos encuentran. Uh-huh. Y sobre todo lo más importante, y desde aquí quiero hacer un poco de hincapié en ello, es si nuestro propósito como clínica es que escuchar a la gente que nos cuenta un problema y ponernos en su piel y sabiendo que la diferenciación o personalización es importante, que nos llamen, que contacten, que nos cuenten, que les vamos a escuchar y vamos a intentar darles una solución pues concreta y a la vez, si se puede, sencilla. Bueno, pues hoy es martes 17 de febrero, martes de carnaval, pero no queríamos dejar pasar esta fecha porque es el Día Mundial de la Motricidad Orofacial y queríamos darle la importancia que se merece. Y por eso hemos invitado a estos estudios a Carlos Suárez y a Paula Iglesias, gerente y logopeda de la Clínica Neuronat. Muchísimas gracias a los dos por haberos acercado a los estudios de la cadena SER en este martes festivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paloma, muchas gracias.